tenemos imágenes desde la Argentina, donde en minutos más tiene que asumir Javier Milei como nuevo presidente. Estamos viendo que, bueno, se está preparando todo el escenario. Bueno, y obviamente adquiere, digamos, notoriedad esta asunción presidencial en la Argentina por las particularidades de quien va a asumir, Javier Milei, quien hasta hace 3 años nadie podría considerar que podía llegar a ser presidente en la Argentina. Un hombre, un economista que comenzó básicamente a cobrar, digamos, notoriedad como panelista en programas de debates, con una, digamos, un discurso altisonante, con mucho show, pero contestatario siempre y sobre todo crítico del modelo argentino que se ha puesto mucho énfasis en subsidios, que tiene un altísimo déficit fiscal, un nivel de endeudamiento enorme, hace que sea prácticamente incontrolable y que cada cierto tiempo de manera cíclica estalla en una hiperinflación. Después de haberse convertido, haber canalizado, digamos, toda la bronca que le ha generado al argentino común, al argentino de a pie, estas políticas públicas en la Argentina, bueno, el hombre termina ganando sorpresivamente las elecciones con una amplia diferencia. Es uno de los que llega con mayor margen de diferencia en mucho tiempo en la Argentina. En segunda vuelta. En segunda vuelta, claro, en segunda vuelta electoral. Y bueno, y ahora hay una gran expectativa porque, bueno, habrá que ver qué hace Milei de todo lo que dijo, cuánto puede llevar a la práctica. Ya se sabe que, por lo menos de manera inmediata, no va a poder hacer aquello de dolarizar la economía argentina. Hablaba de cerrar el Banco Central y de pasar directamente a usar la moneda estadounidense como moneda argentina, como han hecho otros países, el caso de Ecuador o de Panamá. Pero bueno, esto no va a ser inmediato. Habló de una estanflación, ya como pronóstico de los primeros meses de su gobierno. Que básicamente significa que la economía decrece o no crece, se estanca, pero hay igual una alta inflación. Él explicaba que en los primeros meses, sobre todo, como va a tener que recortar gasto público, por ejemplo, la inversión en obras públicas, eso tiene un impacto porque obviamente la economía crece menos o no crece, se estanca, no hay inversión pública, no hay dinero circulando y eso hace que se mantenga, digamos, congelada la economía. Pero todavía no van a bajar los precios, porque además, incluso si es que él tiene que eliminar, por ejemplo, subsidios para algunos precios de servicios básicos, como por ejemplo el gas, la electricidad, el transporte, eso significa que van a subir esos precios. O sea, la inflación va a seguir y la economía no va a crecer. Pero él explicaba que estas medidas de shock son necesarias porque es imposible derrotar a la inflación o evitar que se mantenga estos niveles de inflación si el Estado no deja de generar una emisión de dinero que no tiene respaldo, que es lo que pasa hoy. Como los gastos públicos superan ampliamente los ingresos que tiene el Estado argentino, el Banco Central usa la maquinita y emite dinero. Les decía yo, hoy tienen, por ejemplo, ellos este drama. El Banco Central de la Argentina emitió títulos, papeles, para poder sacar dinero del mercado y paga intereses por esos certificados. Y ahora los intereses que pagan generan inflación. O sea, son tantos documentos que ha colocado que lo que paga de interés de por sí ya genera inflación y tiene que colocar otros papeles para sacar el dinero que el propio banco emitió para poder pagar los intereses de esos primeros papeles. O sea, es una barbaridad. El viernes estábamos viendo algunos noticieros argentinos en la radio y había ya aumento en los combustibles, entre 15 a 35% dependiendo del tipo de combustible, ya tuvieron de aumento el viernes y en algunos rubros de alimentos 110% de aumento en un día. Ese es el nivel de inflación que está viviendo Argentina. Imagínense que nosotros llegamos a alcanzar, creo que 12, ni eso, llegamos al 8 o 9%. Anual. La interanual llegó a pasar al 10%
y nos volvimos locos, con un 12%. Imagínense lo que es un 120% de inflación en un día. Una locura, sí. Una locura. ¿Dónde es la proclamación de Milei? O sea, ¿en qué parte de la escalinata del Congreso? Eso quería saber, esa parte. Bueno, porque después le tienen que tomar el juramento, claro, en el Congreso al mediodía, no, a las 12. Estaba reconociendo esa parte de la alfombra roja que vemos que es del Congreso, entonces esa escalinata. Y ayer ya se reunió el presidente Santiago Peña con el presidente Milei, o sea, el presidente electo hoy va a asumir, ¿verdad?, con el presidente Milei. Hoy va a estar, obviamente, en la toma de posesión. Y estas imágenes, estos son de hoy. Estos de ahora, ¿verdad? Sí, con el presidente de Ucrania, que llegó también para la asunción al cargo de Milei, Volodymyr Zelensky, y ya se reunió también Santiago Peña con el presidente de Ucrania. Hay que recordar que Santiago Peña, en el día de su juramento, hablaba de la situación entre Rusia y Ucrania. Y asumió una posición. Asumió una postura, en favor de Ucrania. Bueno, hay que ver cuál es la jugada en materia de política exterior que está organizando, digamos, la administración de Peña, porque hubo una, digamos, tácitamente un desacuerdo ya irreconciliable entre Mercosur y Unión Europea. El acuerdo comercial que se quería llegar no se va a llegar, y el presidente Peña, inclusive, Ovalema decía en esta cumbre en Brasil, él asumió la presidencia pro tempore del Mercosur y se empieza a apuntar a otro lado. Hablan de negociaciones con los países árabes, Emiratos Árabes y otros sectores, es decir, ya no con la Unión Europea, que evidentemente no... Con el Asia. Más con el Asia, se está apuntando allí. Y ahora aparece esto de Ucrania, o sea, hay que ver para dónde apunta la política exterior de la administración Peña. Pero sí, evidentemente hay una intención de trazar lazos fuertes con la administración de Milei. Recordemos, nosotros tenemos con la Argentina varias cuestiones. La más importante de manera inmediata es resolver el problema de el peaje que nos están cobrando en la hidrovía, exactamente, en la hidrovía. Y lo segundo es lo del tema de Yacyretá. En el caso de Yacyretá, la deuda que ha acumulado Yacyretá hace que hoy sea financieramente inviable la hidroeléctrica. Esto porque el préstamo que hizo el Tesoro argentino a Yacyretá, no a Paraguay, Paraguay no debe un peso en el caso de Yacyretá, la deuda es de Yacyretá, cobró intereses y además se atrasó el pago de la deuda porque Argentina se demoró, es decir, no pudo hacer los aportes que tenía que hacer, por lo tanto la obra terminó mucho después del tiempo que estaba previsto. Entonces nos generaba energía, por lo tanto nos generaba ingreso, no podía pagar la deuda, y la deuda fue acumulando intereses sobre intereses, alcanzar un volumen, creo que hoy está en cerca de los 10.000 millones de dólares, una barbaridad imposible de pagar. Hubo un primer acuerdo entre el entonces presidente Macri y el presidente Cartes para anular la mayor parte de esa deuda. Se eliminaban todos los intereses o lo que generaban los intereses y quedó una deuda de más o menos 4.000 millones de dólares. Pero eso tenía que ser aprobado por ambos congresos. El Congreso paraguayo lo aprobó, el Congreso argentino nunca. No. Entonces, la deuda sigue de más de 10.000 millones de dólares y tienen que resolver el problema de Yacyretá. No sería de extrañar que Milei plantee incluso privatizar la parte argentina de Yacyretá. O sea, que se haga cargo una empresa privada. De hecho, uno de los anuncios fuertes que hace Milei es privatizar muchas empresas públicas en Argentina. Aerolíneas argentinas. Que va a generar no pocos problemas en la Argentina por la fuerza que tienen los sindicatos públicos allá. Si acá tenemos sindicatos públicos fuertes, en la Argentina son infinitamente mayores en su capacidad de movilización. Y allí están, por supuesto, los de la aerolínea, los de la industria ferroviaria, es decir, digamos, yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, que ahora tiene yacimientos petrolíferos muy importantes también. Entonces, todo eso vamos a ver en qué deriva.